Ahora sí son bienvenidos. Delante no eran bienvenidos, ahora sí. Ahora sí. Dale, Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast diferente. Estoy junto a mi pastor Michael Caroca. ¿Cómo está mi pastor? Hola Claudio, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Oye, qué lindo bueno. día nos tocó hoy. Un día distinto. Un día diferente, con un nuevo ánimo. Eso. Tengo hambre, sí. ¿Sí? Sí, ya me dio hambre hasta ahora. Por Dios. ¿Qué hora es? Como las 12. Acuérdate que estamos con el plan de adelgazar. ¿Ah? ¿Cuánto Sí, kilos has bajado tú? estamos a dieta. Yo como un 8 por ahí. Bueno, felices. Hoy tenemos un tema espectacular. Me encanta el tema de hoy. Creo que es uno bueno. de las mayores fortalezas que tenemos como movimiento. Me gustó cuando estuvimos en Argentina ¿En qué parte? para la conferencia de ¿Buenos Construyendo Aires o el Reino, Buenos Aires. En Buenos Aires. Y salió el tema en una reunión que tuvimos con los líderes. Sí. Y usted habló de eso, todo el trabajo, y bueno, seguramente se dieron cuenta por el título de lo que estamos hablando, espíritu de la unidad. Todo el trabajo que costó poder construir la unidad, ¿verdad? Sí. Y hoy se ve reflejada, y sin duda la vi reflejada, ¿verdad? En Buenos Aires, después nuestra cumbre en Mendoza, hablando a nivel latinoamericano, lógicamente, además de nuestra iglesia local. Sin duda ha sido un trabajo, porque la unidad cuesta trabajo. Exacto, es un proceso. Pero antes de ir al tema de hoy, ¿qué te parece si vamos a la intro de nuestro podcast diferente? Vamos ahí y volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Diferentes, el podcast, junto con Claudio Rojas, mi compañero de podcast. ¿Qué te parece? Podcasters. Oye, Los diferentes. 22 podcasts ya grabados. Sí. Aunque hemos hecho como 40. La mitad se ha perdido en, Yo creo que la mejor técnica que hemos usado ha sido esta irreverencia, entre comillas, que hemos tenido durante todos los podcasts, porque nos da libertad de que si nos equivocamos podemos volver, podemos continuar y no tener que volver a grabarlo una y otra vez. Imagínense estar recortando, pegando. No, aparte que el trabajo de los editores, agradecemos a Dios, todo por el caño. Gracias a Dios que tenemos esta posibilidad. Y bueno, ya llevamos 3 podcasts con la ausencia de nuestro DJ estrella, DJ Broccoli. Sí, todas las chicas preguntando por él. Sí, bueno, les quiero decir, no nos alcanza para pagarle lo que nos pide. Nos está pidiendo mucha plata. Así que si quieres ser auspiciador para poder traer de vuelta al DJ Broccoli, por favor, escríbenos. Sponsors. Vamos a poner su marca acá. Sí. Míreme aquí. Ponemos su marca. Así que hemos tenido que contratar uno que nos cobra más barato, pero tiene pocos sonidos, siempre los mismos de siempre, ¿no? Ahí cambió. ¿viste? No. Bueno, ese es como de terror. La base de sonido está creciendo. Gloria a Dios por eso. Ahí hay otro. Ah, mira. Caballo. Tienes que haberlo descargado de algún tutorial. Sí, ojalá sean gratis para que no nos bajen de YouTube. Pastor, espíritu de la unidad. Unidad. Tenemos el compromiso de alentarnos y apoyarnos unos a otros. Ajá. Somos leales, nos defendemos y nos apoyamos mutuamente, dando honor donde honor se merece. ¡Wow! Oye, es mucho eso. Yo recuerdo una gran lección que tuve. Estábamos en una conferencia, bueno, eso fue hace muchos años. Estábamos en una conferencia en Gold Coast, en la Costa de Oro. No, en Sydney. Estábamos en Sydney, en Hills, cerquita de Hillsong, del auditorio Hillsong. Nosotros tenemos una iglesia en Hills, porque para los que no saben, y por ahí piensan que Hillsong solamente es un nombre, Hills es una ciudad de Australia, y Hillsong significa la canción de Hills. Bueno, Hills, nosotros tenemos una locación que es de Elevation Church. Antiguamente era de Empower Church.
que era nuestra iglesia de Hills. Y yo recuerdo que estábamos en esa oportunidad y yo quedé realmente en shock, me acuerdo. Habíamos, o sea, unas 3.000 personas en la iglesia y recuerdo que David McDonald, que era el pastor principal de Australia, de toda Australia, su esposa Trisha, ella se había enfermado y ellos habían tomado la decisión de hacerse a un lado, de jubilarse ya como pastores y pasar a ser solamente pastores fundadores, que nuestro movimiento tiene esa capacidad, ¿no? Cuando un pastor ya no está en condiciones de seguir pastoreando una iglesia, él asume como fundador y sigue teniendo un nivel de relevancia dentro del movimiento, pero pasa a ser un anciano. Es decir, a quien los nuevos pastores consultan acerca de muchas cosas. Claro. Yo recuerdo que estábamos allí despidiendo a David, un héroe de nuestro movimiento, y las iglesias habían tomado la decisión de hacerle un regalo. Y literalmente de pronto dice, bueno, hoy que nos hemos despedido después de 40 años de ministerio, de haber impactado a tanta gente, y le regalaron un avión. Literalmente. Y yo quedé en shock aquel día, porque bueno, un avión. Pero después me enteré que David era piloto y que él, para hacer el trabajo que hacía por toda Australia, nosotros tenemos 500 iglesias en Australia, él prácticamente vivía en un aeropuerto, de un aeropuerto a otro, viajando de un lugar a otro, y ahora necesitaba de alguna manera hacer ese mismo trabajo, pero con otras libertades, con otros tiempos y otras cosas. Entonces, la honra dentro de nuestro movimiento es un factor fundamental para nuestra unidad. Creo que si hay una clave poderosa para lograr la unidad de la iglesia, es el honor. Nada trae mejores resultados. Nada. Yo te lo digo, hemos probado tantas cosas, tantas opciones para generar unidad de la gente, pero si no hay honor, no es posible la unidad. Porque el honor es como que va de la mano, están muy unidos. La unidad es tan difícil lograrla, Claudio. La unidad es una herramienta muy poderosa para la iglesia. Y el diablo lo sabe. Entonces él va a intentar todo lo posible por romper con esa unidad. Por eso que yo le digo a los pastores jóvenes que nos ven o que nos siguen, o los líderes que potencialmente están tratando de encontrar un lugar dentro del reino para servir al Señor, es que no fracturen por ninguna razón la unidad de la iglesia. Hay veces cuando los muchachos, yo entiendo con toda su emoción, sus impulsos, quieren publicar cosas en las redes sociales y criticar a las demás iglesias, criticar a los demás pastores, que hacen cosas que probablemente tienen razón. Lo que ellos dicen tienen razón, están equivocados. Muchos hablan barbaridades quizás. Pero atacarlos no ayuda en nada a la unidad de Cristo, de la iglesia de Cristo. Entonces fractura más la iglesia. Y una iglesia fracturada es una iglesia a la cual el enemigo puede derrotar fácilmente. ¿Usted cree entonces que la falta de unidad tiene que ver con falta de honra? Exacto. Sí. Para mí, después de 30 años de caminar en este movimiento, de ver todo lo que hemos visto durante todos estos años, yo me di cuenta que lo que más unidad provoca en la iglesia de Cristo es el honor, la honra. Cuando tú honras a otro, darle el valor, ¿verdad? Exacto, valor, ¿no? El valor. Cuando tú le das el valor a la persona, respetas su postura, lo honras, independiente del pensamiento o de la línea de pensamiento que tenga, y tú eres capaz de honrarlo, eso trae mucha unidad. Sí. Porque la desunión es el resultado de la deshonra. O sea, si yo te deshonro, tú no vas a tener ninguna relación, no vas a querer estar conmigo por causa de que yo te deshonré. Pero si yo te honro, tú vas a querer estar conmigo. Y eso es la unidad. La unidad no es uniformidad. Es el error de muchos que piensan que porque para estar juntos tenemos que pensar lo mismo, tenemos que vestir iguales, tenemos que pensar igual, tenemos que caminar de la misma manera, y no funciona así. Nuestra iglesia es una iglesia, por eso se llama, como se llama, International Network of Churches, red internacional de iglesias. Lo que buscamos es que cada iglesia tenga una identidad única, propia,
Pero la honra hacia a esa diferencia es lo que hace que podamos seguir juntos y que seamos tantas congregaciones en todo el planeta y todos quieren estar juntos. Nadie quiere irse porque no habría sentido. De hecho, sería una deshonra para nosotros si se fueran. Entonces, la clave para mí está en el honor. Bueno. Yo creo que si yo te honro como persona, hay una frase que usa Ashley, ¿no? Que yo la aprendí, la absorbí y la gente piensa que soy yo quien la dice. Que si tú eres capaz de hacer sentir a alguien grande cuando está junto a ti, eres un gran líder. Claro. Un gran líder es aquel que te hace sentir grande cuando estás con él. Y eso tiene que ver con la honra. Yo en mi vida he estado toda la vida en el Evangelio. Usted lo sabe y algunos que seguramente me conocen lo saben. Mi papá es pastor. Tus hermanos son pastores. Mi hermano mayor es pastor. Estuve liderando junto a mi padre muchos años también la iglesia. Y no lo puedo hablar normalmente, no es algo que me afecte. Hoy en día pasamos muchas divisiones en la iglesia. Siempre se habla de esto, creo, no sé. Creo que no lo habíamos mencionado, pero vivimos bastantes ocasiones, situaciones de divisiones. Son momentos muy difíciles, de mucho dolor. Y hablando de esto, me vino todo eso a la memoria. Y ojo, Claudio, esto es más común en la iglesia de lo que uno se imagina. La división. Sí. Es el cáncer de nuestras iglesias. Sí, y bueno, históricamente la iglesia protestante, para encerrarla, englobarla, ha tenido este problema de las divisiones, ¿cierto? Que al final tienen que ver mucho con interpretaciones de la Biblia. Claro. Yo lo hablaba delante con Uri, fuera de cámara. Yo creo que hay iglesia para todos, por decirlo así. Hay gente que le gusta algo más tranquilo, que son por temas de carácter, de personalidad, le gusta algo más pasivo, y está bien. Hay iglesias para eso. Nosotros somos más locos, tengo que decirlo. Sí. Me gusta eso, por eso también estoy acá. Hay iglesia para todo. Y está bien, los bendecimos y que puedan alcanzar a muchas personas para Cristo, que es el objetivo de la iglesia cósmica, ¿verdad? La iglesia mística, la iglesia global. Pero qué lamentable y qué dolor cuando hay divisiones dentro de la iglesia. Y obviamente lo que veo yo también ahí, cuando hablamos de división, quizá no sea el tema, pero está relacionado, es que hay dos visiones. Entonces, algo que también nos hemos tratado de enfocar mucho, por lo menos acá en Cap Church, en INC, es de transmitir lo mejor posible a las personas la visión para que abracen la visión. De hecho, para esta fecha ustedes ya deben haber visto un mini documental que sacamos como iglesia sobre la visión de INC, la visión de Cap Church. Lo importante de abrazar la visión. Y cuando hablamos de la visión, obviamente no estamos hablando de algo extra bíblico, no estamos hablando de algo extra espiritual o fuera de, ¿cierto? Sino que estamos hablando de algo que está alineado primero a la Biblia, a la palabra del Señor, nuestra relación con Cristo. Pero es como la visión, el ADN, la identidad de nuestra iglesia, que tratamos. Por ejemplo, tenemos nuestro curso Pathways. Cada vez que llegan personas nuevas a nuestra iglesia, les tratamos de transmitir lo mejor posible nuestra visión. Y creo que es bueno que usted lo decía, el tema de la honra, porque a pesar de que tengamos diferencias, que eso siempre va a existir, siempre, incluso claro, pueden ser doctrinales, mientras nuestro centro sea Jesús, yo creo que vamos a estar siempre unidos. Y mientras tengamos, aunque hayan esas diferencias, podemos estar unidos. Y la unidad puede funcionar en las diferencias de esta uniformidad que usted decía, ¿cierto? Que puede existir. Y yo creo que puede funcionar la iglesia, pastor. Creo que podemos funcionar. Mira, sin lugar a dudas. Puede haber unidad. Puede haber unidad. A veces pasa que muchas veces con las organizaciones, ¿no? La ambición, la búsqueda de poderes, el afán por conquistar puestos, sí, genera tanta división en la iglesia, y es porque no entendemos cómo funciona la unidad. La unidad tiene que ser la posibilidad de encontrar el lugar perfecto para alguien para que trabaje junto a ti.
Entonces, una de las cosas que nosotros alimentamos y trabajamos mucho tiene que ver con ese factor X que lo hemos estudiado en los podcasts anteriores. Todo el mundo tiene algo que lo hace único y repetible. Todo el mundo tiene un lugar dentro de nuestra organización. Y entender qué lugar es el que tú ocupas y cuál es mi lugar nos genera esa unidad. Porque no estamos peleando los dos por el mismo puesto. No, claro. ¿Se entiende, no? Sí. Y ese yo creo que es el gran problema de hoy. Qué bueno eso. Sí. El querer usar todos el mismo lugar. Es porque la iglesia no ha logrado comprender cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo. Jesús, o sea, la palabra a través de Pablo nos enseña, somos un cuerpo. Tú, la mano no le puedes decir a un pie, ya no te necesito, tú fuera de aquí. Porque todos somos parte del cuerpo. La cabeza siempre es Cristo. Si mientras Cristo sea la cabeza nuestra, todo el cuerpo, dice Pablo, el cuerpo funciona armónicamente. Sí. Y si es capaz de moverse armónicamente, cada uno de nosotros ocupa una función fundamental. Dentro de lo que nosotros hacemos con Pathways, con nuestros cursos alfa, con nuestros programas que tenemos como iglesia, es encontrar el lugar para la persona. Entonces, imagínate que hay gente invisible, no se ve, así como los órganos que nosotros tenemos, que tenemos que verlo a través de los rayos X. Pero son tan importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo que si yo saco 2 riñones de mi cuerpo muere. Literalmente muere. Si saco el corazón no hay nada que hablar. Los pulmones. Un pulmón, ¿me entiendes? O sea, la gente puede vivir con un pulmón. Claro, puede vivir, escucha, sobrevivir con un pulmón. No va a tener la misma capacidad. No va a tener la misma capacidad. Y eso es lo que le pasa a muchas iglesias. Sí. Que tienen gente tremendamente útiles en lugares equivocados y las personas que no están ocupando los lugares es porque no están, es porque no se sintieron parte. Sí. Y de eso se trata la honra, el entender que el otro puede ocupar el lugar que a lo mejor a mí me gusta, pero que no es mi lugar. Qué bueno eso. Tenemos gente muy útil en los lugares equivocados. Exacto. Y creo que algo tan importante es poder descubrir, ayudar a descubrir el don, el talento. Tal vez las personas no lo saben, ¿verdad? Y algo que me gusta acá que tenemos en la iglesia y que hemos estado desarrollando el último tiempo, trabajando en ello, es Dream Team. Exacto. El equipo soñado. O sea, el equipo del sueño. Prueba lo que hacemos. Tenemos 40 equipos en la iglesia, no sé cuántos, creo que son más o menos. 40 diferentes equipos. Puedes estar, prueba en un equipo. No te sientes bien acá, no se acomoda con tu don, no se acomoda con tu talento, con tus capacidades y con tus intereses. Sí. Perfecto, acá prueba en este otro equipo. Trabaja un tiempo allí y te puede ayudar a conectar con otros grupos o con otros equipos, finalmente vas a encontrar tu lugar. La idea de CAF es que todo el mundo encuentre su lugar. Sí. Que podamos nosotros encontrar ese lugar perfecto para las personas, para que la unidad que hemos logrado a través de los años no se rompa. Fíjate que yo bueno, algo que agradezco de nuestra iglesia es que no hay chismes. Y es porque hemos encontrado una fórmula para que si alguien trae un chisme, ese chisme no se propague, no dañe, no afecte. Porque si no logramos cortar con esos vínculos destructivos, ¿no? que generan destrucción dentro de la iglesia, lamentablemente nos vamos a encontrar con una iglesia dividida, destruida. Y el enemigo sabe que una iglesia dividida es una iglesia que no va a prosperar, porque nadie que entre en división va a crecer. Un reino dividido, dice, no prospera. O sea, si es tan importante este punto, yo creo que es muy importante lo que estamos hablando. Bueno. O sea, el principio de la unidad es pero fundamental, Claudio, para poder llegar a conquistar. Tú estuviste traduciendo a Ross en nuestra última conferencia, el pastor Ross, que es el pastor de apóstol de Oceanía, todas las iglesias de Oceanía y el Pacífico Sur. ¿No? Australia, Nueva Guinea, Islas de Salomón, Fiji, bueno, y todas las demás. Y Ross te decía algo, todas las iglesias llegan a un punto, a un nivel, y luego se dividen. El pastor es atacado. Los pastores son atacados, ¿cierto? Tú hiciste esa traducción. Sí. Y él explica que muchas iglesias llegan a un nivel. Yo creo que si tú eres pastor y estés en una iglesia que cada cierto tiempo llega a un nivel y luego vive una división y luego vuelve a llegar a ese nivel y vuelve a vivir una división. Y eso pasa porque no aprendiste las lecciones que tienes que aprender. Hay que hacer un análisis y hay que revisarse. El fin de semana, pastor, este tema es muy importante. El fin de semana
hablaba con un amigo que está apoyando a su pastor en otra iglesia y yo le decía, brother, toda la vida se nos dijo, y estoy hablando de iglesias tradicionales, toda la vida se nos dijo, no, lo único que puedes hacer en la iglesia, o eres predicador, o estás en el coro, o eres maestro de escuela bíblica. Y era todo lo que había en la iglesia. Y no había más oportunidades para hacer más cosas. Entonces, hoy en día, y algo que amo de nuestra casa, de Cap Church, es que hay oportunidad literalmente para todos y para cualquier cosa. O sea, si tienes un don, un talento que tú dices, pero es que yo no soy predicador, mi habilidad no está en la música, no me llevo bien con los niños, no tengo nada que hacer. No, hay mil y una cosas. Entonces le decía a mi amigo, brother, tienes que abrir ese espectro. Pon personas en la bienvenida, pon personas en los grupos, pon personas, no sé, en el audio, pon personas en las redes sociales. Hay tanto y tanto por explorar. Imagínate que nuestro colegio bíblico. Sí, el instituto bíblico que tenemos. Sí. ¿No? Nuestro college forma pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, directores ejecutivos, directores creativos, directores de equipos. Administración. Gente que tiene las habilidades blandas para relacionarse con personas. Gente que tiene habilidades duras para administrar. Finanzas, recursos, o sea, negocios. Y son una escuela bíblica, o sea, está pensada para ministros. Claro. Pero el problema es que nuestro concepto de ministro es el predicador. Y la palabra ministro viene de servir. Tal cual. Ministro es un servidor. Un diáconos, de ahí viene el concepto de diácono, de servidores. De diaconía. Entonces, cuando tú tienes una mayor cantidad de espacios donde las personas puedan encontrar un lugar, obviamente va a haber menos división. Claro. Porque la gente va a tener más oportunidades para desarrollar. Escuchen, pastores, escuchen esto, por favor, escuchen esto. Si tú cierras el círculo a pocas personas, se te van a provocar divisiones. Porque imaginemos este punto. Imaginemos que tenemos un tremendo administrador. En nuestra iglesia tenemos el director ejecutivo de nuestra iglesia, un administrador de empresa y un ingeniero en finanzas, ¿no? Pero imaginemos que tenemos este personaje dentro de la iglesia, un hábil, capo en lo que es liderar personas, administrar cosas. Entonces, imaginamos automáticamente que puede ser un pastor. Claro. Pero no tiene el llamado pastoral. Claro. Sino que, como la Biblia habla de los dones, él tiene el don de presidir, que no necesariamente es el don de pastor. Claro. ¿No? Está el don de servir, el don de presidir, el don de administrar. Hay muchos dones de que Corintios nos escribe. Uh-huh. Entonces, ese es su don. Ahora, ¿cuál es el error? Como no está ese espacio para que ellos desarrollen ese ministerio, ese servicio en la iglesia, lo ponemos de pastor. Sí. O él piensa, como no hay ningún lugar donde yo pueda desarrollar mi función es la que tiene el pastor. Entonces toma el serrucho y empieza a serruchar. Claro, los que están afuera dicen, no, este tiene muchas habilidades, podría ser el gran pastor. Lo ponemos al frente y no tiene capacidad para pastorear gente, porque falta el factor amor. La palabra pastor viene de poimen, que es poema. Entonces es otro sentimiento. Hay romance y hay poesía en su corazón. No son solo habilidades duras. No, claro. Hay habilidades blandas. Exacto. Entonces, nosotros en INS, ¿qué nos dimos cuenta? Necesitamos un poema al frente de la iglesia y un buen administrador a su lado. Y hacen el equipo perfecto. Unidad. La unidad se edifica en INC. Tremendo. En INC nos dimos cuenta de esto. La unidad se edifica encontrando lugares para todos y generando ese vínculo de amor. Yo creo que, bueno, esto es como una masterclass que está dando el pastor para pastores en este momento, así que pongan atención, por favor. Creo que tanto, porque el pastor he conocido cientos de pastores en mi vida en el cristianismo, con los que he compartido, he ido a predicar a sus iglesias, y he visto tantas realidades. Y existe demasiado esta tendencia a que el pastor de la iglesia tiene todo. La hace toda. La hace toda. El que predica, el que visita, el maestro, el evangelista, el administrador, como decíamos recién usted, todo, el profeta, todo. Pero somos un cuerpo, o sea, ¿por qué no podemos entender y no sentirnos amenazados por el don de otro? Claro. Cuando yo tengo mi llamado de Dios y el otro tiene otro llamado y otro don y otro talento y otra capacidad y otro desarrollo en su vida porque no se estudió X cosa, ¿por qué sentirnos amenazados y no sentirnos mejor apoyados?
Yo pienso, o sea, mira, muchos de los pastores que me escriben, que son muchos, me llaman, me hablan, me dicen, mira, dame un consejo con esto, cómo puedo vivir esta etapa de nuestra iglesia. Entonces, por lo general, para que una iglesia crezca, es una iglesia que se tiene que dividir. ¿En qué sentido? No estoy hablando de esa división de fractura en la unidad, sino dividir en el sentido de abrir espacios. Dividir en el sentido de decir, ok, yo soy el líder creativo, vamos a crear otro cuerpo, otro espacio más, y vamos a tener 3 nuevos líderes creativos y un director. Sí. Y así tú vas abriendo el abanico de oportunidades. Por lo tanto, no son 4 ministerios, son 25, 30 espacios, claro, donde la gente puede ir creciendo y creciendo y creciendo. Totalmente. Entonces, cuando ya llega una persona, llega al punto donde dice, bueno, esta persona tiene todo lo necesario para que se transforme en el pastor de esta iglesia, es el momento de sacarlo. No echarlo. Claro. Es abrir la puerta y apoyarlo para que comience una nueva congregación en otro lugar y que saque gente de tu equipo. Nosotros no tenemos problema con eso. Es decir, todas nuestras iglesias que se abren. Somos una iglesia. Claro, somos una iglesia en muchos lugares, lo decimos siempre, sí, ¿no? INC es una iglesia, es una casa con muchos cuartos, una iglesia en muchos lugares. Sí. Lo decimos así, pero por ejemplo, imaginemos que, bueno, cuando te toca a ti abrir tu iglesia, sí, no sabemos dónde, en qué país, en qué lugar o en qué ciudad. Ya va a llegar el momento donde Claudio va a decir, pastor, o yo voy a decir, Claudio, ya está, soy un pollo guatón, ya tenés que salir del nido, ya está. Las alas ya crecieron, ya estamos. Entonces va a decir, ya Claudito, tenemos que orar. Hay un protocolo nuestro, obviamente, ¿sabes? Ustedes saben, un protocolo de plantadores de iglesia. Sí. Y decir, ya, ok, aquí hay un equipo, llévate este equipo. Llévatelo. No es problema para nosotros volver a empezar, porque detrás vienen 50 personas más que quieren ocupar un lugar. Nuestra iglesia es una iglesia de oportunidad y siempre están esperando que la oportunidad se dé. Y se dan las oportunidades, sí, pero para eso nosotros tenemos que ir abriendo el techo y sacando personas para que no vuelvan a comenzar. Y vamos a abrir una iglesia que está, no sé, en Santiago, contigo, tal vez, o en otro país, y decir, ya Claudio, llévate a este y comiencen allá. Y después ellos que ya armaron toda la estructura regresan, y cuando regresen van a estar ocupando otro lugar. Eso genera mucha unidad. Tremendo. ¿Qué es lo que pasó con Argentina? ¿Qué es lo que nos ha pasado, verdad? Todo. Entonces trajimos Rolos, vivió un año con nosotros, aquí en entrenamiento ministerial, se fue para allá y así ya tenemos 2, comenzando una tercera congregación en Argentina. No tenemos 6 congregaciones en Argentina. Sí. Entonces, todo eso es resultado de lo mismo, de pensar en encontrar el espacio para que la unidad permanezca. Sí. Imagínate que es inevitable esto. Imagínate que tú tomas, por ejemplo, un vaso. Voy a tomar este vaso que tengo acá de café. Y yo comienzo a colocarle piedras adentro. Y le lleno con piedras. Y lo lleno hasta el punto donde ya el vaso no me da más. Pero todavía me quedan piedras disponibles para colocar. Entonces comienzo a hacer presión. Hasta que el vaso literalmente lo que va a hacer es explotar. Claro. Esa es la razón por la cual se dividen las iglesias. Porque no hay más espacio para las personas. Entonces no puedes pretender tú tener un modelo de iglesia pequeño, claro, y llenarlo de miles de personas. Mejor ponga otro vaso. Exacto. A ver, pasa por el vaso. Y comparte las piedras. Entonces dividamos las piedras en otro vaso. A eso nosotros le llamamos crecimiento, multiplicación. Tal cual. Y la multiplicación, hablamos que tenemos 3.000 congregaciones en el mundo. Esa multiplicación es la que ha ayudado a que nuestra unidad permanezca por 50 años. Tremendo. Y lo cuidamos, y nos honramos, y nos protegemos, sí, y nos defendemos. O sea, no sé si tú entiendes cómo funciona todo nuestro sistema, pero para los que nos siguen por primera vez y no conocen mucho lo que es INC, nuestra iglesia, sí, yo soy el líder de América Latina, para todas las iglesias latinas. Si alguien quiere venir de Europa o de Estados Unidos o de, qué sé yo, de Asia o de Oceanía a establecer una iglesia acá, del movimiento, de nuestro movimiento, automáticamente queda bajo mi cobertura. Claro. Inmediatamente yo paso a ser su pastor. Sí. Aunque su pastor está en Australia, el que lo prestó, el que lo fundó, el que lo edificó, el que lo discipuló. Pero cruzando la barrera, la frontera, inmediatamente entra en nuestro sistema, claro, de congregaciones, ¿no? Y eso nos ha ayudado mucho. Mantener esa línea de protegernos, de cuidarnos, de honrarnos, de defendernos, es parte de la unidad. Sí.
muy bueno. Por eso decimos que en el espíritu de la unidad, ¿verdad? Somos leales, nos defendemos y nos apoyamos mutuamente. Así es. ¿Verdad? Y nos damos honra al que honra merece. ¿Verdad? Exacto. Y los ancianos de la iglesia merecen doble honra, así que... Imagínate, los ancianos son los más viejitos, ¿no? Sí. Y compromiso, ¿verdad? Tenemos este compromiso de alentarnos y apoyarnos unos a otros. O sea, si no estuviera esto, realmente no funcionaría. Ahora, yo quiero dar un consejo. Siempre en esto creo que las canas nos ayudan un poquito en esto. ¿Hemos vivido divisiones? Claro que hemos vivido divisiones. ¿Hemos vivido procesos donde la unidad ha zozobrado? Claro que ha pasado. ¿Cómo hemos aprendido a que esto no se repita? Es simple. Hay personas que van a vivir contigo hasta los últimos días de tu vida. Y hay personas que son pasajeras. Sí. Hay personas que son una breve historia junto a ti y hay personas que van a escribir una historia para la próxima generación. Entenderlo es lo más difícil, hay que asimilarlo. Y lo hemos aprendido. Hay personas que vienen a nosotros, están unos meses, un año con nosotros y luego llegó el momento de partir. Y tu corazón tiene que estar bien para que ellos salgan y tú los sigas amando. Claro. Y los sigas honrando aún a la distancia. Que eso no plante ninguna raíz de amargura, No, ni de porque rencor, seguimos siendo un mismo cuerpo de Cristo, aunque ellos ya no usan nuestro apellido, Claro. usan el nombre de Cristo de todas maneras. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, yo aprendí esto. Hay gente que va a estar toda la vida contigo. Gloria a Dios por eso. Y hay gente que va a ser pasajera junto a ti. Tomaron el vuelo, llegaron a destino, desembarcaron y ambos tomaron caminos distintos. Pero eso no quiere decir que no sean parte del cuerpo. Claro. No tener que tomar esa resistencia o ese sentimiento de me traicionaste, te fuiste, no te quedaste conmigo, me dijiste que me prometiste amor eterno y ya no estás. No, porque no es necesario. Porque Pablo está con Juan Marco y lo desecha y lo despide, y Bernabé se enojó por eso. Claro. Y dice la palabra que Bernabé y Pablo se dividieron por causa de Juan Marco. Sí. Pero algunos capítulos después, Pablo le escribe a Bernabé y dice: oye, mándame a Juan Marco, porque me es útil para el ministerio ahora. Sí. ¿Viste? O sea, si nosotros logramos hacer eso, entender temporadas entender las temporadas, o sea, este no es tiempo de estar juntos, pero mañana sí, pero no importa. Eso nos rompe nuestra unidad. Nos mantenemos conectados. Qué bueno. A pesar de la distancia, del tiempo y del proceso que tú estés viviendo. Sí. No, tremendo, pastor. Creo que y el último punto que yo tenía acá es que, ¿verdad? El espíritu de amor que hablamos el episodio anterior, ¿verdad? Nos lleva al espíritu de unidad. Así es. ¿Verdad? Si no hay amor, no hay unidad. Y Dios nos llama a la unidad. Lo hablamos, ¿cierto? Y somos un cuerpo en Cristo, lo hablamos también. Y para cerrar, yo tenía esto, que es el propósito de la unidad. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de estar unidos? ¿Para qué Dios quiere que estemos unidos? Si no hay uniformidad, sin verdad, como lo decíamos, no es necesaria. Pero sí es necesaria la unidad. ¿Por qué necesitamos estar unidos? Y yo tenía un versículo que creo que lo mencionamos igual la vez pasada, pero la unidad de la iglesia se acercará al mundo a Cristo, y es que todos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste, refiriéndose a Cristo, ¿verdad? O sea, la única forma de que podemos mostrarle al mundo a Cristo, el mundo sin Dios a Cristo, es que entre nosotros estando unidos. Entonces sí hay un propósito en la unidad. No es simplemente para sentirnos bien, para no estar peleando. No necesitamos la unidad porque tiene que haber amor. Sí, pero tiene un objetivo, tiene un propósito. Y el propósito mayor siempre va a ser que Cristo sea conocido. Hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Dice la Escritura. A la medida de Cristo. Porque Cristo estaba conectado con el Padre en una unidad. Sí. Nosotros somos una unidad. No, Dios es una unidad. Está unido con el Hijo, unido con el Espíritu. Nosotros somos una unidad, cuerpo, alma y espíritu. Sí. Y nuestra naturaleza es estar conectado con alguien. De hecho, la Biblia dice: Dios crea al hombre, y dice así: no es bueno. No es bueno que el hombre esté desunido. No es bueno que el hombre esté solo. Claro. Voy a crearle a una mujer para que esté en unidad. Por lo tanto, nuestra naturaleza es estar en unidad. Y en esa unidad perfecta que tú hablas, ¿cierto? Cuando nosotros nos unimos, entonces realmente estamos mostrando a Cristo en la iglesia. Porque mientras estemos desunidos, mostramos el otro lado,
que la iglesia no tiene que mostrar, que es la desunión, la crítica. Yo soy muy crítico de los influencers que atacan a la iglesia. Hay pastores, líderes, hermanos, no sé cómo llamarlos, Sí. que hacen mofa de la iglesia. Se burlan de la iglesia. Que atacan a la iglesia de forma descontrolada y a veces me genera mucha tristeza ver que algunos caen en esta torpeza. Porque la palabra en el Salmo dice: no te sientes en la silla de los encarnecedores. Claro. Salmo 1. Salmo 1. Bienaventurado eres si no te sientas en esa silla. Los encarnecedores son los burladores, los que se burlan, los que hacen mofa del evangelio. Y eso le hace tanto daño a la iglesia de Cristo. Y eso rompe mucho el propósito de la iglesia, Sí. que es la unidad y poder mostrar a Cristo en nosotros. Totalmente. No necesitamos estar hablando en contra de la gente. Si presentamos a Jesús y su amor, ¿verdad? Su gracia, lo demás va a ser expuesto automáticamente. Sí. Mostremos a Jesús. Y Jesús nunca nos llamó a eso. Alguien dice: no, es que este es mi llamado. Yo hablaba con un chico y me decía: es que Dios me llamó a declarar la verdad. No, Dios nos llamó a predicar la verdad. Y la verdad es que Cristo resucitó. Él es la verdad. Exacto. Sí. Es Cristo el mensaje. El mensaje no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Sí. Exponer a los fariseos, como dicen algunos, exponemos a esto. ¿Para qué? No es necesario. Mostremos a Cristo. Si muestra a Jesús, el contraste va a darse automáticamente. Y expondrá. Claro, hablemos de Cristo, y Cristo es perfecto para mostrar la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero algunos muestran la esclavitud y no la verdad. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Claudito. Nos fuimos, pero ya. Nos fuimos a la profunda. Muy profundo. Pero esto es un gran punto. Necesitamos muy bueno. espacios para que la unidad siga creciendo. Despídenos tú. Sí. Qué tema este. Me toca en varias áreas, como lo mencionaba, pero nada. Y la invitación siempre del Espíritu es a mantener la unidad, valga la redundancia, del Espíritu. Pablo mismo lo dijo, ¿verdad? Solicitó en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y me encanta ese versículo, así que la invitación hoy sí o sí del Espíritu voy a mantener esta unidad y vamos a ver un crecimiento mayor. Me gusta el crecimiento del libro de los Hechos de la iglesia primitiva, la iglesia temprana, y es que tenían todas las cosas en común y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvados. Amén. Así que será hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Chao, chao.